Buenas noches y tardes, estimadas damas y caballeros. Mi nombre es Joaquín Barba y soy el gerente general de Aditec Ecuatoriana. Y quiero darles a todos la bienvenida a este nuevo webinar que se enfocará en el siguiente tema: reduciendo la huella del carbono en el hormigón. En esta ocasión contamos con el honor de presentarles a la empresa Carbon Cure Technology de Canadá y al arquitecto Carlos Frutos Garmendia. Voy a mencionar algunos datos importantes sobre la trayectoria del arquitecto Frutos y sobre Carbon Cure Technologies. Carlos Felipe Frutos Garmendia es arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Ha sido subdirector de Obras Públicas en el Estado de México, gerente de construcción en la modernización de los ejes carreteros México-Querétaro, México-Puebla y Tijuana-Ensenada, en triturados basálticos y derivados. Gerente general de ventas para México y Centroamérica para Bekaert, gerente para América Latina para Bekaert McCaffery Underground Solutions, desarrollando los revestimientos finales de los túneles con el Sinaolense, Supervía Poniente, Macrotúnel, Carretera Esencia, Acapulco, Línea 1 Metro de Quito, etc. Gerente general para el Grupo TDM México, colaborando en la estabilización de suelos en el edificio terminal, torre de control y las pistas 6 del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en Texcoco. Gerente de ventas de fibras de acero con diseño del revestimiento final en los túneles de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido. Consultor de proyectos para pisos y pavimentos de concretos, así como concretos reforzados con fibras en GESPA. Ingeniería y certificación SPA, consultor independiente en concretos y actualmente se desempeña como Managing Director para Latinoamérica para Carbon Cure Technologies. Ha impartido congresos y cursos y conferencias relacionados con el uso de fibras de acero para el refuerzo del concreto para el American Concrete Institute, la Institutional Tunneling Association, Asociación Colombiana de Productores de Concreto, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, Instituto Mexicano de Cemento y Concreto, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto de Ingenieros de Minas de Perú y Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, entre otras. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas en medio del concreto y obras subterráneas. Asimismo, fue promotor y director para la emisión de la norma mexicana NMX C488 o NNCCE 2014, Industria de la Construcción, Fibras de Acero para Refuerzo de Concreto, Especificaciones y Métodos de Ensayo, la cual ha sido adoptada en Colombia, Ecuador y Perú y Chile. Carbon Cure Technologies es una empresa de tecnología limpia galardonada que lidera una misión global para reducir la huella de carbono del concreto, el material de construcción más utilizado en el mundo. Nuestra visión es impulsar una reducción anual de 500 megatoneladas de emisión de dióxido de carbono, CO2, el equivalente a retirar 100 millones de coches de las carreteras. Esta tecnología se ha instalado en más de 500 plantas de concreto en Estados Unidos, Canadá, Asia, Europa y América Latina. Carbon Cure se enorgullece de haber sido nombrada la mejor empresa norteamericana de Clean Tech Group Global 100 en el 2020 y ganadora de NRG COSIA Carbon X Prize Global. Estamos respaldados por Breakthrough Energy Ventures, Amazon Climate Pledge Fund y Mitsubishi. Le recordamos a los asistentes del webinar que será grabado y después será subido a las redes sociales de Aditec y a su canal en YouTube. Para terminar, le recordamos a los asistentes que pueden formular preguntas para el chat de Zoom. Estas preguntas serán leídas y respondidas por el arquitecto Frutos al final de su presentación. Sin más demora, los dejo con el arquitecto Frutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joaquín, por esta presentación
a mi persona, agradezco muchísimo. Y bueno, sin mayor preámbulo y agradeciendo a todos los asistentes a este seminario, webinar, a nombre de Carbon Cure y a nombre de Aditec de Ecuador, queremos darle las gracias por su asistencia, teniendo Aditec como distribuidor autorizado de Carbon Cure para el Ecuador. Sin más preámbulo, iniciamos con esta breve charla que trataremos sobre lo que es cómo reducir la huella de carbón en el hormigón. Se espera que para el año 2060 el inventario de edificios que va a haber a nivel mundial, o la cantidad de edificios que hay a nivel mundial, crezca de una forma impresionante, el doble de lo que hoy tenemos. Esto quiere decir que durante los próximos 40 años aproximadamente estaremos construyendo una ciudad del tamaño de Nueva York cada mes. Esto es muchísimo. Esto, para ponerlo en términos o a lo mejor en tamaños que uno entiende mejor, es como construir 46 millones de tiendas Walmart al mes. Esto es lo que va a estar creciendo la industria de la construcción. Derivado de esto, nosotros queremos impulsar el uso de Carbon Cure para reducir la huella de carbono. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es muy sencillo. Tenemos que empezar por entender qué es el carbono y de dónde viene. Hay dos fuentes principales. La primera son las emisiones que se generan por la fabricación y transporte de los materiales. Dentro de esto está incluido el hormigón. Este se llama carbono incorporado, que es todo lo que viene antes: el hierro, el acero, el hormigón, etcétera, etcétera. Y posteriormente viene lo que llamamos el carbono operacional. El carbono operacional es a partir o del momento en que el edificio o la construcción entra en operaciones. Esto es cómo funciona y cómo vamos a estar haciendo esta parte de entender qué son las emisiones de dióxido de carbono para el medio ambiente. Por ejemplo, hoy en una nueva construcción, aproximadamente el 50% de las emisiones de dióxido de carbono que se generan provienen de un edificio, de una obra nueva. Esto es un número que hay que tener muy en cuenta. O sea, una nueva construcción, imaginen, el 50% de estas emisiones totales son generadas por un edificio. Carbon Cure tiene un reto de reducir, como decía Joaquín, 500 megatoneladas de emisiones de CO2 para el año 2030. No el 2050, nosotros estamos apuntando a una meta anterior. Nosotros estamos muy alineados con lo que es el Carbon Leadership Forum, con el Architectural 2030, con la SII, con el World Green Building Council, con C40 Cities y con otras muchas más entidades y bajar la huella de carbono que está generando cambios climáticos importantes en nuestro planeta. No sé si lo sabían, pero el hormigón es el material hecho por el hombre más abundante en el mundo. Es lo que más hay. De todo lo que produce el hombre, lo que más hay es hormigón. Y de este hormigón, el propio cemento, solamente el cemento, genera 7% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, lo cual lo convierte en uno de los 10 emisores más grandes o de los mayores contribuyentes de emisiones de CO2 que son parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, de ahí la importancia de poder pensar en esto de cómo bajar las emisiones de dióxido de carbono en el hormigón y, por ende, consumir menos cemento. Para esto, voy a explicar qué es Carbon Cure. Carbon Cure utiliza CO2 dentro del hormigón. ¿Qué hacemos? Inyectamos este dióxido de carbono al hormigón durante el proceso de mezclado. Esta cajita que ustedes ven del lado derecho de mi pantalla es la caja de válvulas, la cual recibe el dióxido de carbono en forma casi líquida y este se va a ser inyectado posteriormente al hormigón en forma de copos de nieve o hielo seco. Esto genera que al estar inyectándose el dióxido de carbono en el hormigón con los iones libres de calcio, se genere carbonato de calcio, el cual nos va a ayudar a incrementar la resistencia del hormigón.
Como bien decía Joaquín, esta es nuestra presencia mundial. Esto es lo que es hoy CarbonCure a 10 años de haberse formado, constituido como empresa en Canadá. Estamos presentes en más de 25 países. Hemos generado o fabricado más de 13 millones de metros cúbicos de hormigón. Esto ha resultado en el ahorro de 145,000 toneladas de ahorro de dióxido de carbono. Si esto lo ponemos con nuestra meta de llegar a 500,000 toneladas, estamos cada vez más cerca de esto y necesitamos cada vez más de empresas que produzcan hormigón para llegar a esta meta y ayudar a nuestro planeta. ¿Cuánto equivale esto que hemos ahorrado? Como dice ahí, 750 millones de metros cuadrados de área de bosque absorbiendo dióxido de carbono anualmente. Imaginemos 750 millones de metros cuadrados. Es una cantidad exorbitante, exorbitante. Ahora, CarbonCure, ¿qué es? CarbonCure es considerado un aditivo especial tipo S y esto está avalado por la ACTM C494. Como todo esto, en conjunto hemos generado millones de dólares en ahorros en cemento. Imaginen simplemente si pudiéramos reducir 1 kilo de cemento, que hoy puede costar, no sé, en pesos mexicanos, $1, $1, no sé. Multipliquemos 13 millones por la cantidad de kilos que ustedes quieran que podamos ahorrar en un rango de un 3 a un 5% por metro cúbico, la cantidad de dinero. Adicional a esto, CarbonCure tiene un programa privado de bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono? Es una tonelada de emisiones de dióxido de carbono ahorrada y nosotros vendemos estos bonos de carbono en los mercados privados opcionales y le regresamos al productor de hormigón parte de este dinero que se está generando por los bonos de carbono. Hemos sido premiados, como bien también comentaba Joaquín durante la introducción. Hemos ganado los X-Prize, hemos sido una de las 100 mejores empresas de Global Clean Tech. Esto lo acabamos de ganar apenas este año. Estar dentro de las 100 mejores. Estamos en el Grand Challenge Innovation Carbon Users, en el Sequoia, en el Solar Impulse. Y todo esto nos da todo un respaldo que tenemos a través de nuestros socios estratégicos o inversores en CarbonCure. Están marcas tan importantes como Amazon, como Climate Pledge, como Breakthrough Energies de Bill Gates, como la compañía Stripe, como Microsoft, como Shopify, como Mitsubishi y decenas de empresas adicionales que cada día se suman a la misión de CarbonCure para bajar las emisiones de dióxido de carbono en el medio ambiente. Parte de esto es el suministro del CO2. CarbonCure no suministra el CO2. CarbonCure lo que hace es que lo inyecta dentro del hormigón. Entonces, para esto hay empresas especializadas de gas industrial alrededor del mundo y que las hay también en el Ecuador, que se dedican a colectar el dióxido de carbono de los grandes emisores, donde normalmente son o las fábricas de acero, o las fábricas de cemento, o las fábricas de fertilizantes, o de etanol. Hay diferentes fuentes emisoras de dióxido de carbono que contaminan el medio ambiente. Estas empresas recolectan estos gases contaminantes, lo purifican, lo trasladan al sitio de la planta de hormigón a través de estos especialistas proveedores de gas industrial, se almacena en el tanque que vemos en el lado derecho, donde se almacena a temperaturas de menos 30 grados bajo cero, en estos tanques presurizados, para nosotros de ahí poder conectar el sistema CarbonCure e inyectarlo al hormigón. Este es el sistema CarbonCure. No interrumpimos nada. La parte de la adición de nuestro sistema tarda un día en horas que no están funcionando. Es una integración relativamente sencilla. Instalamos la caja de control al tanque de CO2. Las mangueras se instalan en la boca de dosificación de los agregados del hormigón, donde sale la grava, la arena, el cemento. Ahí a un lado se pone una manga o un tubo que va a inyectar el dióxido de carbono, como les comenté, en forma de copos de nieve o de hielo seco. En la parte central de la pantalla observamos lo que es nuestro equipo inteligente, que es el que se va a conectar a las softwares o a los sistemas de dosificación automatizada que existen en las plantas de hormigón.
Esto simplemente necesita un slot más como si fuera un aditivo, lo cual, pues ustedes saben, es una conexión prácticamente inmediata un PLC y listo, ¿no? Y en la última foto vemos la inyección ya del CO2 al hormigón a través de como si fueran copos de nieve, lo cual vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se inyecta el dióxido de carbono, como vemos en la foto de la izquierda, como copos de nieve, ahí sale entre 200 y 300 psi de presión. Entonces, el cemento, cuando se junta con el agua, libera iones de calcio. Estos iones de calcio, al mismo tiempo que cuando el dióxido de carbono toca el agua y el cemento hidratado, se junta el calcio con el carbonato y genera carbonato de calcio. Y esto produce o se llama una reacción de calcinación inversa. Este CO2 se convierte en este carbonato de calcio o en una piedra caliza, que es el origen del cemento, que después se calienta, se muele y se genera como cemento. Aquí vemos cómo se está inyectando el dióxido de carbono. Pudiera parecer que es como gas, pero son cientos de miles de pequeños copos de nieve o hielo seco que se está inyectando y que está entrando en interacción ya con el cemento hidratado. Eso es lo que está sucediendo. Para ponerlo en una forma gráfica, lo que hacemos es esto. Se está inyectando el dióxido de carbono y esta es la parte del proceso de mineralización del CO2. Cuando toca el calcio con el dióxido de carbono y se genera esta partícula de dióxido de carbono. Aquí vemos una foto bajo un microscopio electrónico de estas nanopartículas de carbonato de calcio o de caliza. Son de 400 nanómetros. Esto quiere decir que es más chiquito que un fly ash o una ceniza volante. Esto es súper chiquito. Y es una cantidad pequeña, la cual no altera en nada cómo está el hormigón hecho hoy por hoy. Aquí vemos una mezcla de control y una mezcla ya con la adición de CarbonCure o del dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Tenemos en la barra gris el hormigón tradicional de todos los días. Aquí estamos utilizando hormigones de 32 megapascales o de 4.700 psi más o menos. Y vemos cómo va su evolución en la barra gris del hormigón tradicional sin la adición de dióxido de carbono. Después hacemos la adición de dióxido de carbono y vemos cómo incrementa en un porcentaje la resistencia de este hormigón. Y de ahí, lo que nosotros vamos a generar posteriormente es esto. Tenemos en la barra negra la mezcla de control, que es la que veíamos en la diapositiva anterior como la barra gris. Ahora la barra gris es el mismo hormigón sin un porcentaje de cemento, el cual estamos ahorrando. Y la barra naranja ya va a ser la barra de esta mezcla de hormigón con cemento reducido, pero con la adición de CarbonCure, y vemos que no hay diferencia en la resistencia a compresión. Esto nos permite ahorrar cemento y a la vez secuestrar y mineralizar CO2 para que no vuelva a salir este dióxido de carbono como emisor de gas de efecto invernadero al medio ambiente. ¿Qué más hacemos? Esto en muchos países pasa que tenemos algunas especificaciones prescriptivas. Estas especificaciones prescriptivas nos piden consumo mínimos de cemento, consumo mínimo de cementos suplementarios y una relación agua-cemento. Hoy, la tendencia a nivel mundial y más hacia Estados Unidos es ya no tener especificaciones prescriptivas, sino especificaciones por desempeño. ¿Qué quiere decir? Especificar una resistencia, un requisito mínimo de resistencia y ya no de cemento. Especificación una resistencia y eliminar los requisitos de los máximos cementicios, materiales cementicios complementarios. Y utilizar esto solamente cuando haya alguna consideración muy especial, pero buscar que ya hoy el hormigón sea considerado por desempeño. Esto nos permite hacer muchísimas adiciones a especificaciones de diferentes elementos, ya sean túneles, edificios industriales, galpones, no sé, túneles, vías, pavimentos, vivienda. Esto nos permite abarcar un modelo mucho más grande de lo que hoy estamos acostumbrados a ver. Hay gente que me pregunta, oye Carlos, ¿qué pasa cuando se adiciona el dióxido de carbono al hormigón? No hace nada. El dióxido de carbono tiene un impacto neutral
Y esto es maravilloso, que tenga un impacto neutral. ¿Por qué? Porque no va a alterar en nada, ni las propiedades en estado fresco ni en estado endurecido. Esto quiere decir que no altera el tiempo de fraguado, la trabajabilidad, el revenimiento o el slump, como le queramos decir, su capacidad de ser bombeado, el contenido de aire, ya sea para un shotcrete o para un piso industrial o para una vivienda, no se altera. La temperatura del hormigón, pese a que el dióxido de carbono se inyecta a 30 bajo cero, tampoco se ve alterado porque vamos a inyectar solamente un 0.15% sobre el peso de cemento. Entonces tampoco alteramos la temperatura y el terminado para pisos industriales tampoco se afecta. Un hormigón aparente no sufre ningún cambio. Yo sé que en el Ecuador no sucede, pero tampoco se alteran las propiedades endurecidas en el congelamiento y descongelamiento, que en inglés es el famoso freeze and thaw, tampoco se altera. El pH tampoco se altera, ya que el proceso de mineralización es prácticamente de segundos cuando toca el dióxido de carbono a los iones libres de calcio. La densidad tampoco se ve alterada, porque es tan poquito el dióxido de carbono que no altera la densidad. La durabilidad tampoco se ve alterada, ni el color, ni la textura. O sea, todo esto ya está validado, como ven ustedes aquí abajo, por el Instituto Alemán de la Construcción, por la Municipalidad de Dubái, por la Autoridad de Construcción y de Edificación en Medio Oriente, la CTM. O sea, estamos validados por muchas entidades a nivel internacional, los cuales nos dan la tranquilidad de poder ofrecer sin mayor cosa Carbon Cure en todos los hormigones que ustedes puedan producir y consumir en el Ecuador. Como les decía, hay diferentes pruebas, hay muchísimas pruebas exhaustivas que se han hecho previo al lanzamiento de Carbon Cure como una marca, como una empresa sólida, sostenible, hasta hoy. Hay universidades como la de Toronto, como la de Brunswick, como departamentos de transporte de Estados Unidos, diversos productores de hormigón independientes. Cada quien ha hecho sus diversas prácticas y pruebas, y lo que han encontrado es que el efecto del hormigón va de neutro a positivo. Esto genera prácticamente ningún efecto adverso en ninguna de las características del hormigón. Aquí hay algunas pruebas de todo lo que hemos hecho, de todo lo que estamos haciendo. Y esto es toda la documentación que hay. Pueden ustedes ver diversos papeles de diversas universidades, del ACI, del ICA Journal, del Science Direct, de tantas y tantas y tantas investigaciones que se han hecho, de impactos, del uso, de cómo tomarlo como un aditivo. Muchos papeles que hay disponibles en Internet y que ustedes pueden encontrar sin ningún mayor miramiento y tener esta tranquilidad de que Carbon Cure va a funcionar tal y como ustedes lo necesitan. Aquí, por ejemplo, tenemos el testimonio de Justin Lassenby, que es el gerente de servicios técnicos de Thomas Concrete, que están en Georgia, en Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, fueron los proveedores del hormigón para el acuario de Atlanta, el famoso acuario de Atlanta. Ellos, al día de hoy, desde la adopción de Carbon Cure, han producido más de 6.5 millones de metros cúbicos de hormigón, y nadie en Estados Unidos, siendo Georgia un estado tan conservador, les ha dicho que no se puede utilizar Carbon Cure. Al contrario, ven con beneplácito el uso de Carbon Cure porque se está reduciendo la emisión del dióxido de carbono en el medio ambiente. Mucha gente me pregunta, oye Carlos, pero Estados Unidos siempre son muy exigentes con la normativa y en América Latina prácticamente nosotros seguimos, incluyendo yo que estoy acá en México, lo que en Estados Unidos se hace. Entonces, ¿qué pasa? Estamos generando y ganando terreno día a día con los famosos DOTs. Ya hoy tenemos más del 50% de los estados en Estados Unidos que aprueban el uso de Carbon Cure, y muchos de ellos también ya lo están especificando en sus obras gubernamentales, que debe de tener dióxido de carbono mineralizado en el hormigón para poder aplicar a hacer una obra pública. ¿Cuánto podemos ahorrar de dióxido de carbono? El dióxido de carbono podemos ahorrar del orden de 12 a 15 kilos por metro cúbico de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Entonces, es una cantidad impresionante, es una cantidad muy grande que podemos ahorrar
Y esto surge de dos factores. Es una fórmula de dos factores. Es el CO2 que estamos mineralizando dentro del hormigón, más el cemento que se está ahorrando o no poniendo dentro de la mezcla del hormigón para generar este vínculo entre ambas y de ahí poder obtener la medición de los ahorros en el dióxido de carbono. Algunos ejemplos de algunas obras que nosotros hemos hecho, y solo puse 8, tenemos cientos de obras, a lo mejor ya estamos llegando ya a 1000 obras o un poco más, pero les pongo algunas representativas. Lo más importante de todo esto que ustedes vean son los ahorros que están en letras negritas. Por ejemplo, vemos en Washington el ahorro en un puerto, 13,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. O en la segunda sede de Amazon en Arlington, Virginia, donde ahorraron poco más de 1,100 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Está el acuario de Atlanta que les comentaba, 150 toneladas. Vemos una nave industrial acá para Sunbeam que hizo Iber Materials, 627 toneladas de ahorro en una nave industrial. Vemos arriba a la derecha, esta es en el aeropuerto de Calgary, es una parte de las pistas donde se suben los aviones para esta parte del deshielo y donde se paran ahí el avión cargado con todas las personas, 100% del combustible. El avión, imaginen desde Canadá, que prácticamente todos son vuelos intercontinentales o vuelos muy largos, y se sube ahí el avión, y aquí se utilizaron hormigones de alta resistencia sin que se contrapusiera el uso de Carbon Cure, y se ahorraron 160 toneladas. En la foto que sigue, donde dice Indianápolis, es un centro de innovación de Infosys o un data center que hoy los conocemos, donde ya todas estas empresas de tecnología solicitan que todo el hormigón venga con CO2 mineralizado. Y esto, por ejemplo, este proyecto, 108 toneladas, este edificio de apartamentos que vemos a un costado en Atlanta, 680 toneladas. Entonces, como vemos, todos los días se está generando ahorro de emisiones de dióxido de carbono, y esto a mí me deja muy tranquilo y muy contento porque sé que estamos dejando un mejor planeta para nuestros hijos y posiblemente para nuestros nietos. Con esto quiero dar por terminada mi participación, dando paso a, seguramente habrá muchísimas preguntas que ustedes tendrán acerca del uso de Carbon Cure, y quisiera regresar la palabra a Joaquín para que hagamos esta parte de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Carlos. Una presentación me parece súper clara sobre la tecnología de Carbon Cure. Yo tenía una pregunta. Quería ver si podías explicarnos un poquito más sobre lo que estabas mencionando, este efecto inverso, ¿no? Cuando incluimos el CO2 en el hormigón y se convierte en carbonato de calcio, es el efecto inverso de otro proceso, ¿no es cierto?, que viene más atrás. Explícanos un poquito más sobre eso. Sí, claro, retomando, es cuando se inyecta el dióxido de carbono al hormigón. El hormigón empieza el cemento a hidratarse. En este momento, cuando el cemento empieza a hidratarse, se sueltan estos iones de calcio, y entonces con la adición del CO2 ya en este proceso de hidratación se genera esta partícula de carbonato de calcio, o la calcinación inversa, o la producción de la piedra caliza dentro del hormigón, que como vimos son nanopartículas de 400 nanómetros, y que van a ocupar espacio dentro de la mezcla de este hormigón, y de ahí es que vamos a poder ganar resistencia en el hormigón y vamos a poder cortar consumos de cemento, que es algo que estamos apuntando como objetivo, tanto para la reducción de emisiones de dióxido de carbono como para la generación de los bonos de carbono que hablaba yo hace un momento. Muchas gracias. Voy a revisar el chat para ver si tenemos algunas consultas. Carlos, ¿cuántos kilos de CO2 se pone por metro cúbico? Esto depende de la mezcla de hormigón que estamos adicionando con Carbon Cure. Lo que hacemos es inyectamos el 0.15% de dióxido de carbono sobre el peso del cemento.
se adiciona como si fuera cualquier aditivo. Es como un aditivo más que se adiciona con base al peso del cemento en el hormigón. Muchas gracias. También, Jorge, nos indica a ver si podemos explicar los requisitos mínimos que necesita una planta de hormigón para instalar la tecnología de Carbon Cure. Es relativamente muy sencillo. Una de las cosas que principalmente necesitamos, y como lo vimos en la presentación, necesitamos un sistema automatizado de dosificación, un tipo Comanalcom o algo por ese estilo, para poder nosotros conectar la computadora de Carbon Cure y poder obtener los datos en tiempo real que alimentan nuestro sistema vía remota en Halifax, Canadá, para obtener este descuento de emisiones de dióxido de carbono, poderlos contabilizar. Ese es uno de los requisitos. Y otro, para que la inversión sea factible y sea viable, que la planta produzca del orden entre 1.500 y 2.500 metros cúbicos por mes, o 25.000 metros cúbicos al año. Este es más o menos el parámetro que necesitamos, pero siempre buscaremos ayudar a que el productor de hormigón adopte Carbon Cure para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Perfecto. Tenía una consulta yo, Carlos, sobre el tema de el rato que inyectamos el CO2 dentro del hormigón, si es que también estamos usando otro aditivo. ¿Hay algún orden o hay alguna situación donde los dos no pueden mezclarse en el tiempo? Explícanos un poquito sobre eso. No, de hecho lo que hacemos, y la parte de nuestro equipo técnico, de soporte técnico, analiza toda esta línea de cómo se adicionan todos los elementos en el hormigón, desde las gravas, las arenas, los aditivos, el cemento, el agua, etcétera, etcétera, y se pone todo esto ahí en este plano o en este, ¿cómo podemos llamarle? Mapa de carga del hormigón, y no hay ninguna contraposición. De hecho, lo que buscamos nosotros en términos muy rápidos es que el hormigón, bueno, más bien que el cemento esté hidratado en un 50% para en ese momento hacer la inyección del dióxido de carbono. Y no hay ninguna contraposición contra ningún aditivo. Hasta hoy, en los más de 12 millones de metros cúbicos que tenemos producidos, no hemos encontrado ninguna parte negativa de la adición del dióxido de carbono. Ok, también tenemos aquí en el chat un comentario de Gonzalo Vela. Hola a todos, buenas tardes. Saludos, Charlie. Qué gusto. Mi pregunta, ¿cuánto cemento se puede ahorrar por metro cúbico con Carbon Cure? Gracias, Gonzalo. Igualmente, un gran abrazo para mi querido amigo. Por metro cúbico podemos ahorrar en promedio entre un 3 y un 5% del cemento que se utiliza. En algunos casos raros hemos llegado, por ejemplo, en Estados Unidos, a ahorrar hasta 10%, pero esto es un caso con un asterisco muy grande, muy puntual. Lo típico ronda entre un 3 y un 5%, lo cual ya estamos hablando de ahorros importantes, ¿no? O sea, si estamos hablando, no sé, de una mezcla que lleva 300 kilos de cemento, simplemente haciendo números rápidos, un 5%, estamos ahorrando 15 kilos de cemento por metro cúbico, lo cual ya es un ahorro bastante importante, ¿no? Tenemos otra pregunta de Yamil Chuchuca. ¿Cuál es el costo promedio del equipo de Carbon Cure a instalar en una planta? Bueno, el costo, el equipo no se vende, el equipo tiene un arrendamiento, son arrendamientos típicamente por 5 años, pero con renovaciones anualizadas. O sea, se hace un framework por 5 años. ¿Para qué? Para poder garantizar el costo del arrendamiento durante toda la duración del contrato, pero se va renovando de forma anualizada. O sea, si el productor de hormigón en cualquier momento dice, ¿sabes qué? Yo para el año que entra ya no quiero, hacemos solo este año que viene y listo. O sea, no hay que cumplir los 5 años. Y el costo del arrendamiento va a depender, como decía, de la producción, del costo del CO2. O sea, no es un costo fijo y buscamos siempre que sea una inversión rentable para el productor de concreto o de hormigón. En esa misma línea,
Supongo que si es que el cliente tiene varias plantas trabajando con Carbon Cure, el costo, digamos, del arrendamiento puede ser mejor. Normalmente cuando se incluyen varias plantas, podemos hacer un plan para que la mensualidad se vea disminuida conforme se van adicionando plantas. Entonces tenemos una planta con un costo inicial y a lo mejor cuando hay 2 se baja un poco y cuando hay 3 se baja otro poco y cuando hay 4 se baja otro poco, así hasta llegar, por ejemplo, a contratos que tenemos en algunos países de Latinoamérica hasta por 40 sistemas instalados para un solo productor de hormigón. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Fernando Bonilla realiza la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿El clima afecta a la tecnología, sea clima cálido o frío? No, como mostraba yo en las fotos de referencia, pues hemos hecho obras en Calgary y recientemente estamos empezando a hacer una obra en un clima un poquito más calientito que es en Dubái. Estamos ya utilizando Carbon Cure en Dubái y bueno, allá el clima no perdona, ¿verdad? Entonces no hay ninguna afectación del clima para los sistemas de Carbon Cure. Veamos si no tenemos alguna otra pregunta. Bueno, en el chat no tenemos ninguna otra pregunta. Yo quería hacer una consulta también. El rato que se convierte en carbonato de calcio tampoco afecta, digamos, el contenido de aire del hormigón, ¿no? No, no, tampoco, porque como cuando se genera este proceso químico, se convierte automáticamente en una nanopartícula de caliza, se convierte en una caliza. Todo lo que queda dentro cuando toca el ion libre de calcio, pues se convierte en una piedrita, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y entonces no altera tampoco la cantidad de aire del hormigón. Excelente. Bueno, creo que no tenemos por el momento más preguntas. Quiero igual agradecer a Carbon Cure Technologies y al arquitecto Carlos Frutos por su tiempo y aquí tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta de Omar Boada, una consulta, dice, si transformarse o mineralización del CO2 afecta la densidad. Si afecta la densidad del hormigón, la pregunta. No, tampoco. De hecho, como la adición del dióxido de carbono es tan pequeña, o sea, si sacamos lo que se adiciona, por ejemplo, por 0.15 por ciento sobre el peso del cemento, estamos adicionando del orden de 450 gramos por metro cúbico y esto se va a mineralizar y cuando ya estemos produciendo el hormigón ya con la reducción del cemento más la adición de Carbon Cure, vamos a rediseñar de alguna manera con nuestro equipo técnico y con el productor de hormigón el diseño de mezcla para no alterar en nada, ni en densidad, ni en peso, ni en resistencia, ninguna propiedad como fue lo que yo mencioné hace un momento, ¿verdad? Perfecto. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas que pueda haber en el chat. Carlos, de nuevo agradeciéndote tu tiempo y la presentación, igual respondiendo todas las preguntas. También les recordamos que todo esto va a estar igual en la página de YouTube de Tech Ecuatoriana. En esta ocasión también hicimos un live en YouTube. Entonces, ahí pueden volver a la presentación cuando deseen y también la pueden usar para sus bien, para cualquier necesidad que tengan. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches y agradezco a Aditec Ecuatoriana y a todos los asistentes su presencia y su interés en nuestra tecnología de Carbon Cure, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias a todos.